Voces que forman parte de la noticia. Son las 7 de la mañana con 8 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció al economista Otto Elson-Elhosner, ex vicepresidente de la República. Otto, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Desde dónde amanece? Hola, María Mercedes, buen día. Ronald, Guillermo, buen día. Los saludo desde Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos. ¿Cómo está el clima ya esta mañana? Ya queriendo arrancar, de hecho ya arrancó el otoño, se va poniendo frío y bueno, de ahí viene lo bravo que es el invierno. Claro. Para lo que espero estar en Ecuador. Exacto. Otto, se han dado algunos hechos aquí en el país y hechos que han dejado entrever la debilidad, la aún debilidad del gobierno central. Parece que se cayó la llamada, confírmeme Joseph. Otto, no, está bien, ¿me escucha Otto? Ahora, aquí estoy, Okay, perdón, llegué hasta hechos en el país, mil disculpas, María Mercedes. El femicidio, el asesinato, el crimen de la abogada María Belén Bernal Otavalo demostró una vez más las falencias en temas de comunicación que tiene el gobierno. Y eso lo hace ver como un gobierno débil. ¿Por qué el gobierno nacional, desde su perspectiva, no ha podido consolidar una narrativa y voceros sólidos en un año y pico que tiene ya de gobierno? A ver, créame, María Mercedes, que en ese caso puntual, más allá de no dejar de coincidir con usted en el análisis de los problemas del gobierno, en ese caso puntual la comunicación del gobierno es lo de menos. Lo que ocurrió es un hecho para mí inédito en la historia del Ecuador, no porque no se den femicidios, desgraciadamente creo que van más de 200 en los que van desde años, sino porque ocurre en la institución donde se forman los oficiales llamados a dirigir la estrategia en contra de todos los delitos, incluida la violencia de género, sí, o si usted quiere. Otto, pero mi reflexión, mi reflexión va encaminada a que, por ejemplo, eso es algo que el presidente no tiene la culpa que haya sucedido, porque él no es que estuvo en la policía. Sin embargo, el ministro del Interior del momento... Entiendo al general Carrillo, un hombre con 40 años de servicio en la Policía Nacional, que también le preocupe la institucionalidad, pero evidentemente hay un orden de prioridades y en ese momento habían dos prioridades para mí en este orden. Primero, saber qué había ocurrido. Hasta ese momento teníamos la duda de que podría estar con vida la víctima, o sea, saber qué había ocurrido, encontrar a la víctima. Esa era la primera prioridad y la segunda prioridad es encontrar a los responsables, no solo al autor material, sino también a quienes encubrieron un acto que al parecer, de lo que cuentan, de lo que hoy sabemos, se cometió ante la casi, bueno, no la presencia física, pero por lo menos con decenas de oficiales o cadetes que sabían que estaba pasando, que sabían que estaba pasando, que escucharon los gritos. Lo cual, María Mercedes, créame, a mí me genera una gran preocupación, ¿no? Porque sí, ya sabemos que la violencia de género es un problema estructural, ya sabemos que lo venimos arrastrando por años, pero si tú estás en una escuela de formación de policía, por más que ese sea tu superior a esas alturas, tienes que saber que ese tipo de actos no son tolerables y lo mínimo que puedes hacer si no es formando? ¿Quiénes los están formando? Justamente a quienes van a defender la vida de los ecuatorianos. Entonces ahí hay un problema que ahí sí le insisto de narrativa, en donde el presidente de la República, después que ha venido de Washington, va y dice que va a demoler el edificio de manera simbólica. Entonces, no, realmente no llega Guillermo Lazo a los ecuatorianos. No llega. Verá, lo de la demolición del edificio, que es el nuevo evento, si se quiere, de preocupación o que ha generado ruido, por usar algún término comunicacional, yo creo que han confundido un poco las cosas. Evidentemente en la historia de la humanidad hay edificios que han sido demolidos por lo que representaban, ¿verdad? Si usted quiere, los campos de concentración del nazismo, la ESMA en Argentina, han sido demolidos. De hecho, y hay algo que a mí me gusta más y creo que aplicaría en este caso, de hecho otros, por ejemplo, el campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich, no fue demolido totalmente. ¿Por qué? Porque se lo dejó para que sea un museo en el cual jóvenes, como era yo en esa época, podamos saber qué atrocidades fue capaz el ser humano de cometer. Para que nunca se repita. Claro, yo creo que era importante más bien, no creo que se deba de demoler ese edificio, le soy sincero, me parece una respuesta, no sé, quizás desesperada ante una crisis oficial muy grave.
pero entiendo lo simbólico, entiendo el espíritu de lo simbólico, y en el espíritu de lo simbólico yo hubiese hecho, en el lugar donde eso ocurrió, en esa habitación, un espacio más bien formativo de educación para que sepan los futuros policías justamente cómo no hay que comportarse y justamente cómo hay que actuar. Otto, pero lo que vemos es justamente un gobierno que da tumbos total, que aparentemente lo que le importa o reacciona con la medida de lo que sucede en Twitter o sucede en redes sociales. Entonces, eso lo hace ver débil ante la ciudadanía. Sí, eso es un problema hoy en general de la mayoría de los gobiernos en el planeta, ¿no? Esta tendencia a creer que lo que ocurre en las redes es lo que importa. Y eso no significa que uno tenga que dejar de escuchar a la ciudadanía a través de un canal que puede ser legítimo en algunos casos, como es la comunicación digital, pero uno no puede reaccionar, no puede reaccionar, tiene que dirigir el camino, tiene que mostrar la ruta. ¿Qué es un líder, María Mercedes? Y a las finales uno espera que las autoridades no sean solo autoridades, porque autoridades cualquiera con un cargo, digamos. Uno espera que sus autoridades sean líderes, ¿verdad? Y un líder es el que muestra el camino en medio de la incertidumbre. Si todos supiéramos dónde no los Mercedes, ¿verdad? Entonces, han tenido dificultades en ese sentido. Usted me hablaba de la crisis comunicacional y no se puede comunicar, no se comunica. No hay que... Otto, tenemos problemas como la comunicación, parece que es el internet. Voy a volver a llamarlo. Vamos a volver a llamarlo, por favor. ¿Sabe qué? Lo que le voy a preguntar a él es, a mí una de las preocupaciones más grandes que tengo es, nosotros votamos por un cambio. Pero ese cambio no era este. Y mi preocupación es que viene después. Este fue un cambio, no era primera ni segunda, era retro. Sí, o sea, esa es la preocupación que tenemos en este momento, y eso se lo voy a preguntar a él. Ya está en la línea el vicepresidente Otto Sonnenholder, son las 7:15 de la mañana. Otto, ¿cómo está? Guillermo Hidalgo lo saluda. Decía mientras volvíamos a tener la comunicación con usted que lo que le iba a comentar es que nosotros votamos por un cambio cuando votamos por Lazo, porque yo voté por Lazo, esta mesa votó por Lazo. Usted debe haber votado por Lazo, porque queríamos un cambio y queríamos que lo que había venido antes del presidente Moreno nunca regresara a este país. Pero este no ha sido un cambio hacia adelante, como decía Ronald fuera de micrófonos, es un cambio para atrás. ¿Le estamos haciendo la camita a que vuelva el socialismo del siglo XXI? No, con un agravante, ¿no? Que ya salieron del closet el señor Issa y el señor Correa, que tienen desde al menos desde el 2019 articulando juntos, pero que por esa historia tan nociva entre el correísmo y el indigenismo, si alguien persiguió no solo al indigenismo, sino a cualquier otra organización social, fue sin duda el socialismo del siglo XXI en Ecuador. Entonces había ese distanciamiento por la persecución atroz que sufrieron en su momento esos líderes, pero hoy los errores del gobierno actual le permiten al señor Issa, que siempre fue afín al correísmo, le permiten ya más abiertamente mostrar esa afinidad, y lo más probable es que encuentren una articulación conjunta en el futuro. Y ojo, alguien diría, qué bien que se unan las izquierdas, las tendencias ideológicas tienen que trabajar juntos, no se tienen que dividir. Y eso fuese válido si se tratase de un análisis ideológico, más allá de que yo no creo que aquí hay que dividirse por ideología, sino unirse por objetivos. Pero este no es un análisis de diferencias ideológicas. Esta es la lucha de la democracia contra el autoritarismo. Esta es la lucha de las cortapisas a las libertades con quienes creemos en la libertad de expresión. Esta es la lucha de la transparencia contra la corrupción. O sea, esto es una lucha de valores éticos. Claro. No es una lucha de creencias ideológicas. No sé si me explico, Guillermo. Sí. Y por eso es tan importante. Por eso a mí la gente quizás nunca terminó de comprender mi accionar al dar un paso al costado, de dejar de ser autoridad, para salir justamente a lograr que ese camino que habíamos logrado en alguna forma corregir, ese rumbo directo a Caracas, que habíamos con mucho esfuerzo logrado corregir, no nos regrese al destino de miseria. Pero no lo hizo, pues, Otto, nos dejó con la bata alzada, no lo hizo, pues. No, ¿cómo que no lo hice? Parte de eso fue... Pero no se lanzó, pues. Desprendimiento.
Sí. Por supuesto que lo hice, Guillermo. Sí, Claro pero lo que le quiero nosotros- decir es que nos hubiera encantado que ese continuismo siguiera hoy en día, pero desgraciadamente confiamos en un presidente que supuestamente se había preparado 10 años para llegar a la presidencia y que nos ha demostrado que para ser político no hay que tener 10 años, sino que hay que tener los pantalones. ¿Sabe qué pasa, Guillermo? ¿Cuál es la diferencia principal? Y usted lo ha dicho, y vea cómo el lenguaje es lo más importante siempre. Se ha preparado 10 años para llegar a la presidencia. Aquí la gente se prepara para ganar una elección. Nadie se prepara para gobernar. Así es. Ese es el gran problema del país. ¿Ya? Sí, siempre lo he dicho. Entonces, ganar una elección es lo de menos. La gente me dice, tenías para ganar, ¿por qué no te lanzaste? Porque ganar es lo de menos. Aquí hay que tener la capacidad, la entereza, el equipo, con E mayúscula, Así es. el equipo, ¿ya? Entonces yo, sinceramente reconozco, yo no había construido un equipo lo suficientemente sólido como para asumir ese desafío. Lo tengo que reconocer. Y es lo Para que sentimos, vicepresidente, y es ok. lo que sentimos que sucede el día de hoy, Otto. Porque, por ejemplo, entre las cosas y los errores que no entendemos, es como una persona que ha sido banquero toda su vida no puede elegir o no conoce a 3 fulanos que puedan ocupar una terna para la superintendencia de bancos. Claro, y ahora proponen en la consulta ellos mandar la terna para Contralor y Fiscal. Si uno dice, pero si no pudieron ni con la de superintendente de banco, Dios mío. O sea, entonces, más allá de que creo que ahí en la consulta, y poco pasando al otro tema, me parece impresentable que después de haber hecho todo el esfuerzo que hicimos por lograr independencia de poderes, por más que nos guste o no cómo actúan, yo puedo estar inclusive personalmente en desacuerdo con decisiones para mí injustificadas que ha tenido la fiscal en algunos casos, incluida mi persona, ¿ya? Pero la señora ha actuado con la independencia y vaya, pregúntele alguna vez si alguien le dio una orden a ella desde el gobierno anterior. Jamás, ¿ya? Ha tenido esa facilidad. Entonces, esa independencia de poderes en la que yo creo, por la que tanto luchamos, por las cuales el país ha recuperado, ahora con una consulta quieren decir que el presidente es el que nomina fiscales y contralores. No puede haber una contradicción más grande Tengo que la lamentablemente terminar la entrevista, pero no puedo dejar de preguntarle, ¿usted se está formando para gobernar en el 2025? A ver, yo estoy, y creo que les comenté en algún momento, ¿no? A mí se me abrió una oportunidad académica, la mejor universidad del mundo, y más allá de que esto significa un sacrificio para mí, porque he tenido que dejar mi trabajo y he tenido que traer acá a mi familia y alterar un poco los planes de vida, la he aceptado. Entonces estoy acá en Harvard, estoy estudiando, estoy también compartiendo experiencias, porque no sé cuál es el término en español, de hecho lo he buscado, pero no lo encuentro. Estoy haciendo un fellowship. Usted, Guillermo, que es gringo, me va a Una ayudar, amistad, ¿verdad? como si se no. generan amistades. Un generan- fellowship significa más o menos que está entregando conocimiento a la comunidad. Y a cambio de eso recibiendo la oportunidad también de aprender, ¿no? Correcto. Entonces, en eso estoy, y vea, María Mercedes, esto, y se lo diré 1000 veces cada vez que me pregunten, esto nunca se ha tratado de mí. Si se hubiese tratado de mí y de mis deseos personales, quizás me hubiese lanzado en el 21. Esto se trata de que el Ecuador encuentre un camino. Y yo he demostrado ya más de una vez que estoy dispuesto a jugar el rol que me corresponda para lograr ese objetivo. Entonces, si ese rol implica una participación más activa, pues estoy dispuesto, a pesar de que, insisto, es un tremendo sacrificio. Y eso de Y ahí... si es que ese rol implica nuevamente dar mi apoyo, mis ideas, mi conocimiento, contribuir a que los ciudadanos tomen una decisión acertada en el futuro, porque Dios quiera, aparezcan 2, 3, 4 mejores opciones, enhorabuena también. Pero así yo veo la vida, yo no me dedico ni vivo de la política, no aspiro a hacerlo. Mi rol en la vida pública tuvo que ver con mis aspiraciones de que el Ecuador encuentre un rumbo, aspiraciones que sigo manteniendo y creo que mantienen la mayoría de los ecuatorianos. Y eso es coherencia. El economista Otto Sonnel-Hosner, desde Massachusetts, Estados Unidos, estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció. Son las 7:22.